Mi grupo está conformado por Sánchez Milexa, Valero Gillé y mi persona, Katiuska Aguirre. Hoy le venimos a hablar de los derechos reales, de la posesión, entre otros. Derechos reales son aquellos que atribuyen a su titular un derecho pleno, limitado sobre una cosa, un bien. Su fundamento es la necesidad que tiene de las personas de apropiarse de las cosas, de gozar de ellas a fin de satisfacer sus requerimientos individuales. Normativamente consagra: no existe una teoría general del derecho real. El concepto se localiza en doctrina. Derecho real presenta los siguientes rasgos fundamentales: la posibilidad acordada a un determinado sujeto de derecho de obtener alguna utilidad o beneficio de un objeto con presidencia de la actuación de la persona que lo tenga. El deber de abstención respecto impuesto a la localidad indeterminada con respecto al ejercicio del derecho. Ese deber de respeto determinada la validez erga omnes respecto a la totalidad de las personas que tiene el derecho real. Los derechos reales en nuestro Código Civil, derecho real es un derecho absoluto con contenido patrimonial, cuyas normas sustancialmente de orden público establecen entre una persona, sujeto activo, y una cosa, objeto, una relación inmediata que previa publicidad obliga a la sociedad, sujeto pasivo, a abstenerse de realizar cualquier acto contrario al uso y goce de derecho real. Es una situación jurídicamente tutelada por cuya virtud una persona tiene una cosa o ejercita un derecho, de tal forma que actúa sobre los mismos como si fuera su titular verdadero. La posesión no requiere una permanente inmediatez física. La posesión requiere o necesita dos elementos para configurarse, y ellos son el corpus, que es la cosa en sí, y el animus rem, que es intención de comportarse como su dueño. Es decir, la posesión requiere una intención y la conducta de un dueño. De esta manera distinguimos de la tenencia, en la cual el tenedor reconoce en otra la propiedad de la cosa en su poder. Es una determinada situación de hecho, significa el control físico o material de una cosa. Hay dos puntos en los que no existen dudas. La posesión es la presunción de la propiedad. La base de la posesión es la determinación material. Para entender el concepto de posesión hay que partir de la base de que todo ordenamiento jurídico tiene que reprimir ciertos actos que perturban la disponibilidad de hechos de una cosa. Posesión ejercida por el titular de derecho pleno. Ius possedium, conjunto de facultades que tiene la persona sobre una cosa cuando el derecho le reconoce la titularidad plena de un poder. Por posesión ejercida por quien no tiene el derecho subjetivo. Ius possessionis, conjunto de facultades que derivan a la persona que se relaciona directamente con una cosa, sin tener una titularidad previa de la misma, que legítimamente el ejercicio de esas facultades. Naturaleza jurídica de la posesión. Cuando se trata de determinar la naturaleza de una figura jurídica, siempre surgen diversas posesiones doctrinarias, cosa que sucede con la posesión igualmente. A tal efecto se distinguen cuatro teorías, las cuales se especifican a continuación: teoría empírica de la posesión, teoría jurídica de la posesión, teoría mixta o electiva, teoría del derecho real provisional. Buenos días, mi nombre es Milexa Sánchez. Continuando con la exposición, el tema que voy a tratar es la ocupación, en el cual que es el derecho civil, un modo de adquirir la propiedad de las cosas que carecen de dueño.
y consiste en su aprehensión material unida al ánimo de adquirir el dominio, es decir, pasa a ser de otro por el solo hecho de ocuparlo. La ocupación, como es sabido, es la forma de adquirir las cosas que no pertenecen a nadie, mediante toma de posesión realizada por la intención de hacer propietaria de ella. Hablando de los requisitos de la ocupación, decimos que son sujetos capaces, cosas muebles como semovientes, apropiables. Res nullius, no tener dueño porque éste lo abandonó o no se conoce. A la aprehensión, intención de apropiarse. Evidencia, actitud evidente, no va a ser escondida o que se apropien las cosas. Debe existir un signo de buena fe y que sea de manera pacífica. La ocupación, su fundamento legal está desde el artículo 797 al artículo 806. Hablando de la sección, de otro tema, el concepto es en una adquisición de los accesorios que se unen a lo principal, adquiriendo el dueño de este último la propiedad de los que se accede. Derecho que se atribuye al propietario del suelo y le permite hacer suyo todo aquello que quede unido y crezca a dicho suelo, sea en forma natural o artificial. Hablando sobre la propiedad intelectual, son todas aquellas creaciones derivadas del talento humano, las cuales son objeto de protección por diferentes normas jurídicas. Los derechos sobre las propiedades intelectuales, la propiedad intelectual conlleva a dos clases de derecho: derecho moral, derecho patrimonial. ¿Cómo están comprendidas las propiedades intelectuales? Derecho del autor, propiedad industrial, propiedad comercial y propiedad científica. Con el tema dicho por las compañeras, yo les voy a hablar de lo que es objeto de la posesión. Dentro de ellos tenemos en el artículo 771 cosas materiales o inmateriales. En el artículo 778 habla de cosas o en comercio, muebles, inmuebles, universalidades de muebles. Se dice que entre los derechos solo son susceptibles de posesión los derechos reales y se incluyen del campo de la posesión propiamente dicha, tanto en la posesión del Estado como la posesión del crédito, aun cuando una u otra se asemejan a la posesión previamente dicho y cuando incluye situaciones de hecho que son imágenes de una situación de derecho y en que goza la protección jurídica. Por lo opuesto, tampoco significa que todas las cosas y derechos reales son susceptibles de posesión. Dentro de ello también tenemos la clasificación de posesión natural y posesión civil. La posesión en nombre propio o posesión en nombre ajeno, lo cual se encuentra en el artículo 431-439. También hablamos de la posesión justa y la posesión injusta. La posesión justa nos da derecho y en la injusta nos da el derecho a poseer. Posesión buena de buena fe y posesión de mala fe. Dentro de ellos dentro de estas posesiones está el artículo 433. También tenemos la adquisición de buena fe y de mala fe. Para continuar vamos a hablar lo que es la adquisición de la posesión. La adquisición es el momento en que empieza la relación sujeto o sujeto, cosa capaz de producir efectos jurídicos. Es el momento en que una persona entra en un acto directo, inmueble, tangible, sin lugar a duda, o intangible, con el objeto que piensa poseer. Existe el sujeto en extracto y desde el momento en que entra en una relación, de hecho en una relación fáctica con el objeto, se produce la adquisición de posesión.